Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Isa Ramos y les doy la bienvenida a mi canal. A todos en algún momento nos han lastimado, ofendido y han pecado contra nosotros. ¿Cómo debemos responder cuando ocurren tales ofensas? Si en medio de tus circunstancias hoy estás sufriendo con algunas heridas profundas que hayas cargado durante meses, incluso años, cuando piensas en la persona que te lastimó, todavía está tan fresco como si hubiera sucedido esta mañana. El dolor sigue ahí y todavía estás lleno de resentimiento. Y te preguntas, ¿por qué debería perdonar a esa persona que me lastimó tanto? Vamos a ver por qué es importante perdonar. El perdón es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse o reclamar un justo castigo o restitución. Dios nos dice que el perdón es la cancelación total de la deuda. En Mateo 6:12, la palabra de Dios dice: perdónanos el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Dios nos pide que nosotros perdonemos todas las ofensas porque Él ya nos ha perdonado. Hemos visto que el perdón es la cancelación total de la deuda. ¿Pero por qué debemos perdonar? Porque Dios nos lo pide, porque es un mandato, porque Dios quiere entregarnos bendiciones que mientras no perdonemos, Dios no nos las va a entregar. El perdón es una necesidad, así como el aire que respiramos, como el alimento, el perdón es una necesidad para poder vivir en armonía con los demás seres humanos. El mejor ejemplo de perdón lo vemos en Cristo. En el pasaje de la mujer que fue descubierta en adulterio, vemos cómo Jesús perdona a esta mujer. El perdón es dejar que Dios se encargue y soltarle a Él nuestras cargas, es decir, pasarle nuestra deuda, la deuda que tiene con nosotros el ofensor, entregársela a Dios. Que esa persona a nosotros ya no nos deba nada, ahora que sea Él debiéndole a Dios y que sea Él quien se encargue. Soltarle a Él nuestras cargas, la forma en cómo nos sentimos, el dolor, la tristeza, lo que nos haya causado esa ofensa, entregársela a Dios. Vemos que el perdón es equivalente al amor. Entre más amor tengamos, vamos a poder perdonar más. Al momento de perdonar, no olvidemos que el perdón no es en nuestra propia fuerza, es decir, se necesita la ayuda sobrenatural de Dios. Habrá ocasiones en que tengamos que decirle a Dios que nos preste su corazón para poder perdonar, porque el perdón no es propio de la naturaleza humana. El perdón no es lo mismo que la reconciliación. Algunas veces el perdón llevará a una reconciliación, pero otras veces solamente se perdona porque es un mandato de Dios, porque Dios nos lo está pidiendo. El perdón no es un sentimiento. No podemos esperar a tener ganas o a tener deseos de perdonar a alguien, porque el perdón es una decisión y lo hacemos por obediencia. El perdón no excusa lo malo, es decir, no es justificar a la otra persona. El perdonar no es decir que la otra persona no hizo algo incorrecto, simplemente se perdona porque queremos recibir las bendiciones de Dios. Y el perdonar no significa ser un tapete, no ser esa persona que todo mundo pasa encima, sino entonces Jesús sería el tapete mayor, sería la persona en la que todo mundo nadie respetaría. Perdonar no significa ser débil, al contrario, se necesita mucha fuerza y mucha fortaleza para poder perdonar. Y perdonar no significa justicia, es decir, no podemos esperar a que se haga lo justo, porque en Dios no es así. Cuando nosotros queremos vengarnos, cuando nosotros pensamos que no es justo lo que me hizo, en Dios no sucede así. En Dios nosotros tenemos que perdonar, aunque la otra persona no se lo merezca. Hemos aprendido que el perdón es la cancelación total de la deuda, que es un mandato que Dios nos pide que perdonemos. Hemos aprendido que el perdón es una necesidad y que perdonar no es en nuestras fuerzas, sino que se necesita la ayuda sobrenatural de Dios. Pero ¿cómo sabemos que hemos perdonado? Perdonamos cuando recordamos a la persona sin resentimiento, cuando recordamos lo que nos hizo y ya no nos duele. Perdonamos cuando damos gracias a Dios de lo sucedido.
cuando podemos entender que detrás de todo lo que pasó hay un aprendizaje. Perdonamos cuando dejamos de esperar a que el otro reconozca sus errores y se disculpe. Ya no esperamos que esa persona se disculpe, simplemente nosotros perdonamos y damos vuelta a la página y dejamos pasar. Perdonamos cuando dejamos que sea Dios que se encargue, es decir, cuando le hemos pasado la deuda a Dios y ya Dios en su infinita misericordia sabrá cuando lo perdone o no lo perdone. Ya Dios se encargará de esa persona porque esa persona a nosotros ya no nos debe nada. Y perdonamos cuando asumimos que tuvimos responsabilidad en lo que sucedió. Y cuando nos perdonamos por ello, es decir, que quizás nosotros fallamos, pero aceptamos nuestros errores, nuestra responsabilidad y nos hemos perdonado por ello. Cuando una persona que querías o en quien tenías puesta tu confianza te lastima profundamente, es claro que no quieras volver a saber nada. Incluso sientes que le odias y que nunca podrás perdonarle todo el daño que te hizo. Pero esos sentimientos negativos tienes que superarlos porque pueden hacerte mucho más daño a ti que a la otra persona. Por ello, es importante que aprendas a perdonar, dejar ir y sanar tu corazón. Pero ¿cómo perdonar? ¿Cómo olvidar todo el daño que te hizo? Vamos a ver 5 puntos importantes que podrán ayudarte a perdonar. El primer punto es toma la decisión. Es decir, no podemos esperar a que tengamos el deseo o el anhelo de perdonar. Simplemente tomamos la decisión. Y porque queremos recibir las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mientras nosotros permanezcamos en esa falta de perdón, Dios no nos puede liberar las bendiciones que tiene para cada uno de nosotros. Y porque en la palabra de Dios en Mateo 18 dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, Dios nos ha perdonado, por lo tanto nosotros podemos perdonar también. Y recordar que el perdón se da aunque no se nos pida. El punto número 2 es reconoce el daño. En Efesios 4:25-27 la palabra de Dios dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El aceptar que se nos lastimó, que se nos dañó, que alguien nos falló, es un paso adelante a reconocer que necesitamos perdonar. Cuando sabemos qué fue lo que nos dolió, es más fácil saber qué es lo que tenemos que perdonar. Y porque de esta forma nosotros no podemos dejar grietas en nuestro corazón, es decir, no le daremos lugar al diablo para que no tome lugar en nuestras vidas y empieza a abrir puertas en heridas emocionales y que puedan llegar fortalezas a nuestra vida. El tercer punto es deshazte del resentimiento, porque la alternativa será siempre la amargura. El resentimiento es la emoción más dañosa que existe. El resentimiento no cambiará el pasado ni resolverá el problema, ni siquiera te hará sentir mejor, de hecho te hará sentir peor. El tercer punto es ponernos en el lugar de la persona, entender qué es lo que está viviendo esa persona, tal vez poder comprender un poco de por qué lo hizo. En Génesis 45:5 la palabra de Dios dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vemos cómo los hermanos de José se presentan ante él porque no tenían alimento. José se entristece al verlos y entonces comprende por qué Dios planeó todo eso para poder ser el segundo de Egipto y darle alimento a su pueblo. El tercer punto es deshacernos del resentimiento y entender que tal vez hay un propósito detrás de todo lo que sucedió. El cuarto punto es sana las heridas, recordar el pasado. En Santiago 5:16 la palabra de Dios dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. En este punto es importante regresar y volver la película y volver a revivir esos momentos, esos sentimientos, esas emociones que vivimos cuando nos falló la persona.
recordar qué fue lo que nos dolió, vivir nuevamente ese episodio en nuestras vidas, aunque nos duela. ¿Por qué? Porque es en ese momento donde Dios entrará, Jesús entrará a esa película y sanará nuestras heridas. En Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y vende sus heridas. Dios va a poder sanar nuestras heridas. Es necesario recordarlas y ponerlas en manos de Dios para que Él sane esas heridas. El quinto punto es: agradece el aprendizaje. Entender que vivimos esa circunstancia por algo y de que todo lo malo que nos haya sucedido Dios lo transformará en una bendición y que todo tiene un propósito o una razón del por qué sucedió. Agradecer el aprendizaje. Ahora bien, poder entender que entre más amor haya en nuestro corazón, más fácil se nos va a facilitar el perdonar. Pero ¿cómo llenarnos de ese amor cuando en nuestra propia naturaleza no podemos perdonar? La clave es en amar a Dios. En Mateo 22:37-39 la palabra de Dios dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, cuando nosotros nos llenemos de amor, podremos perdonar a las demás personas. Pero ¿cómo podemos amar a los demás si no tenemos amor hacia nosotros mismos? La clave es en amar a Dios, en enfocarnos en el primer mandamiento, en amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. En la medida que nosotros amemos a Dios, empezaremos a amar a los demás y empezaremos a amarnos a nosotros mismos. Y entre más amemos a Dios, más amemos a las personas y nos amemos a nosotros mismos, más vamos a poder perdonar. Más será fácil para nosotros el poder perdonar y dejar las ofensas, cancelar la deuda que tengamos con cada persona que nos haya dañado. Por último, quiero dejarte con esta imagen. Pídele a Dios que te dé fortaleza para que puedas decir te perdono. Verás que estas dos palabras te harán libre para que Dios pueda darte todas las bendiciones que tenía guardadas para ti. No sé cuántas personas tengas que perdonar o si es solamente una persona, pero yo te invito a que tú vayas perdonando, a que tú empieces a perdonar y saques dentro de ti todo el veneno que has permitido que circule. Recuerda que el perdón es un acto del corazón y porque Dios nos pide que perdonemos así como Él ya nos ha perdonado. Bien, deseo que el tema haya sido de bendición para ti. Si fue así, te pido que lo compartas y me regales un like. No olvides suscribirte y nos vemos pronto. Bendiciones.